Buenas, buenas, ¿cómo están? Segundo año, como siempre es un placer comunicarme con ustedes y proponerles la nueva tarea para la semana que viene. En esta ocasión vamos a tratar de hacer algo un poco distinto. Desde el primer momento no es un libro de texto lo que vamos a leer, sino que vamos a leer una carta escrita por el general Bolívar, un documento de una fuente histórica primaria que ya se los explico en el texto, en el Word que les voy a enviar, y que se lo explico también acá como para que quede claro. Una fuente primaria es un documento histórico de primera mano, o sea que es lo que algún protagonista de la historia dejó escrito, en el caso por ejemplo, de Bolívar, y que no es una historia contada por un historiador, no es alguien que nos está diciendo lo que pasó, sino que vamos a leer lo que el protagonista de la historia escribió en su momento. Es una carta de Simón Bolívar a un comerciante jamaiquino de origen inglés, donde él le explica más o menos cómo está la situación de la revolución de Hispanoamérica, de independencia, digamos, de Hispanoamérica, en 1815, cuando está en plena guerra, ¿no es cierto?, contra España, que por supuesto estaba defendiendo sus posesiones en América. Pero podemos ir muy sucintamente a quién era el general Bolívar. El general Bolívar fue uno de los libertadores de América, uno de los héroes de la revolución de toda Sudamérica, exceptuando Brasil, como ustedes ya saben, que era de Portugal, que junto con el general San Martín son, digamos, como los comandantes generales de los ejércitos revolucionarios, con muchos otros, por supuesto, lugartenientes y personas que los ayudaron con un aporte invalorable. Pero así como nosotros en la historia argentina y del extremo sur de América hablamos de San Martín como del padre de la patria, hablamos de San Martín como quien comandó los ejércitos que finalmente nos dieron la libertad a los países del extremo sur o del cono sur de América, lo que hoy son Argentina, Chile y Perú. Podríamos decir lo mismo de Bolívar en el norte de Sudamérica, o sea, en lo que hoy son los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, incluso en la misma Bolivia, que se llama Bolivia, obviamente en homenaje a Simón Bolívar. Él había sido, igual que San Martín, un militar de carrera que había estudiado en Europa, que había estado en España, que había estado en Inglaterra, y que viene a América con la idea clara y precisa de hacer una revolución y lograr la independencia de todo el continente. Y por eso es que justamente se hace muy amigo de San Martín, están completamente en acuerdo de que la libertad del continente debería ser justamente de alcance continental y no de un país en discordancia con los otros, sino que debería ser una guerra en conjunto. O sea, si la dominación española era de todo el continente, o casi todo el continente podríamos decir, o sea, de México hacia el sur, exceptuando Brasil, toda esa América hispana tenía que hacer su revolución al mismo tiempo. Y que eso es una empresa que debería hacerse con el acuerdo de todos. Y que luego de lograr eso debería hacerse una patria grande. Ese es el concepto un poco de San Martín y de Bolívar, es ese. Por eso se titula así el trabajo práctico que yo les propongo, se titula Una carta de amor por la patria grande. Porque se trata de una carta, repito, que el general Bolívar, estando en Jamaica, le escribe a un comerciante inglés, jamaiquino e inglés, porque había nacido en Jamaica, en Inglaterra y vive en Jamaica, expresándole cuál es la situación de la revolución y por supuesto pidiendo su apoyo, y que a través suyo la corona inglesa apoye también la independencia americana. Las consignas se refieren a tratar de dilucidar justamente esto, qué es lo que le está queriendo decir Bolívar a este señor Henry Cullen, y
tratar de dilucidar también un poco. Ahí yo les pediría que sean un poquito historiadores y que traten de interpretar, de ver qué tipo de persona era el general Bolívar, cómo era él como persona, si era soberbio, si era modesto, si era una persona pasional o si era una persona más bien tranquila. O sea, tratar de hacer una especie de semblanza de cómo era él como persona y también, bueno, podríamos decir como militar, como uno de los libertadores de América, y qué es lo que le está queriendo decir a su interlocutor o qué le está queriendo decir a este señor Cullen, que era una persona muy influyente en Jamaica y que tenía contactos, por supuesto, en Inglaterra. Así que la propuesta es esa, ponerse un poco en la piel del historiador y entender más o menos cuál era la situación que se estaba jugando la revolución hispanoamericana allá por 1815. Pueden pedirle a algún adulto que les ayude a leer y a alguna palabra que no entiendan, alguna expresión. También les advierto que el fragmento de la carta que yo les pido que lean tiene algunos errores porque con respecto al castellano que se habla y se escribe ahora, porque en aquella época la forma de escribir y la forma, incluso hasta la ortografía, era diferente. Por lo tanto van a encontrar algunos errores que en la transcripción que no son, que no es que está mal transcripta la carta, sino que así está el original. Los dejo con esta propuesta y espero que les guste leer un poco de lo que un personaje tan importante como Bolívar escribió en aquel momento en Jamaica hacia este empresario, este comerciante poderoso que era un posible apoyo para la revolución. Por supuesto estoy a su disposición para cualquier consulta y recuerden que el saber libera. Muchas gracias.